Los menores no acompañados extranjeros que entran ilegalmente, lo que hay que hacer es expulsarlos. Que nuestras calles en muchas ocasiones no son de los españoles, que la tranquilidad de muchos pueblos, de muchos barrios también ha cambiado. Independientemente de si son mayores o menores de edad, a todos los ilegales tenemos que repatriarlos. Amnistía Internacional Explica es una sección del podcast ¿Quién dijo miedo?, en la que respondemos a preguntas claves sobre derechos humanos. Hoy nos preguntamos, ¿se respeta el derecho de los menores extranjeros no acompañados en España? Lo primero que nos preguntamos es ¿quiénes son los menores extranjeros no acompañados? La legislación española define al menor extranjero no acompañado como aquel menor de 18 años de un país tercero que llega a España sin un adulto responsable. Es decir, niños y niñas que llegan solos. Ahora mismo en nuestro país viven 16.041 menores no acompañados. ¿Y de dónde vienen y por qué vienen? Ellos mismos nos lo cuentan. Me fui por el maltrato un poco, ¿no? Escapando un poco del maltrato, vivía con mi madrastra, mi padre se habían separado y bueno, todo este tipo de sucesos me han ido dando fuerza para huir de las palizas, ¿no? de las hostias que me daban en casa. Mi padre ha estado en prisión 14 años y mi madre, bueno, para poder mantener a mis hermanas, somos 6 en familia, pues bueno, pues ejercía prostitución para poder explicarlo así de alguna manera, sin tapujos ninguno. Yo prácticamente estaba todos los días en la calle. Hoy por hoy, yo creo que ya no solo venimos para mejorar, no nos queda más remedio, tenemos que venir para sobrevivir. Huyen del hambre, de la pobreza, de la guerra, de peligro de muerte en sus países por discriminación de género o de diversidad sexual. En España, la mayoría llegan desde Senegal, Marruecos, Gambia, Sudán. Viajes largos y muchas veces peligrosos, y los hacen porque no tienen nada que perder. Prefiero morir fuera de mi país que morir ahí. Y buscan una salida. Un futuro mejor. Entonces, por eso decidí abandonar a mi familia y mi tierra. Y una vez que llegan a España, ¿cuáles son sus derechos? El derecho internacional es claro. La Convención sobre los Derechos del Niño dice que el interés del menor es la prioridad. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce su derecho a ser escuchados y las directivas europeas de asilo y migración refuerzan la protección a quienes llegan solos a nuestras fronteras. En el caso de España, además, la Ley de Extranjería establece que todo menor extranjero no acompañado debe quedar bajo tutela de los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma donde se encuentre. Y atención, debe tener acceso a todos los servicios de cualquier ciudadano español. ¿Y cuáles son esos servicios? Nos lo cuenta Virginia Álvarez, responsable de investigación en Amnistía Internacional. La ley les reconoce los mismos derechos que el resto de niños, es decir, acceso a educación, a servicios sanitarios, atenciones psicológicas si la necesitan, formación laboral, es decir, con el objetivo de que puedan integrarse. Pero ¿cuál es la realidad con la que se encuentran estos niños? Aquí les espera el inicio de un proceso de protección frío y despersonalizado. Para empezar, los menores que llegan a España suelen ser interceptados por la policía en las costas o zonas fronterizas. A menudo carecen de documentación, así que en los casos en los que son menores evidentes, es decir, los casos en los que no cabe duda, como niños de 8 años, se les envía a un centro donde se les debe dar protección y activar los protocolos. Y a los que no son menores evidentes, se les debe realizar una prueba de edad. Sí, se les hace una evaluación física y médica, normalmente a través de pruebas radiológicas o pruebas dentales, pero esto falla porque muchas veces es muy impreciso y sería necesario hacerlo de una manera más integral, ¿no? Que incluyera también pruebas de madurez, pruebas psicológicas. Y no solo se efectúan pruebas que pueden ser imprecisas, sino que en ocasiones el procedimiento se efectúa de manera irregular. España ha sido condenada 14 veces por el Comité de Derechos del Niño de la ONU por usar pruebas de determinación de edad que no respetan los derechos de los menores. Este organismo obliga a que las evaluaciones se realicen evitando el riesgo de violaciones a su integridad y respetando su identidad humana. Por lo tanto, los mecanismos deberían ser científicos, de seguridad e imparcialidad. ¿Y estas sanciones han cambiado algo en España? Bueno, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, frente a la violencia, ha prohibido los exámenes genitales integrales, pero sigue habiendo muchas deficiencias en las pruebas que se hacen de determinación de la edad. Las radiografías, los estudios de la dentadura son pruebas inexactas
Y ante la duda, la ley lo que obliga es que siempre se considere la horquilla menor. Cuando se determina que esos niños son menores, van con los demás menores a los centros de acogida y protección. Hablemos de esos centros. En España hay más de 1.375 centros de menores. La mayoría de ellos acogen a niños y niñas españoles, más de 9.000 concretamente. Llegan a estos centros de protección de menores por distintos motivos. Por ejemplo, cuando son víctimas de violencia familiar o cuando se considera que puede haber una situación de desamparo en su familia. Los trabajadores de los centros de menores ya se encuentran desbordados por el volumen de trabajo, no cuentan con recursos suficientes. De estos 1.375 centros, 236 son de menores extranjeros no acompañados. ¿Cómo son esos 236 centros? ¿Cumplen con los estándares de acogida? Virginia Álvarez, de Amnistía, ha visitado muchos de esos centros, especialmente en las zonas de Ceuta y Canarias, los puntos a los que más menores extranjeros llegan cada año. Pues nos hemos llegado a encontrar centros que tenían una trabajadora social para 200 niños, lo que significa que no se está garantizando los derechos de los niños y niñas en macrocentros. No es solamente una cuestión de ratios, nos estamos encontrando en Canarias y en otros lugares centros que están muy por encima de su capacidad y no son hogares para estos chicos y chicas, sino que se convierten en meros contenedores. En teoría, el personal debe tener formación en infancia y migración, en género, para entender la realidad de estos niños. Pues mira, en Canarias, por ejemplo, nos han dicho que se está contratando personas que no tienen ningún tipo de cualificación para estar con menores, hasta el punto de que algunas personas se referían a que eran porteros de discoteca, ¿no? Es decir, personas cuya función principal es la de hacer de guardianes. Y al final esto lleva a que no hay ningún tipo de proyecto educativo. Y bueno, lo que se justificó en un primer momento en Ceuta o en Canarias para dar respuesta a una llegada masiva se está convirtiendo en un modelo, ¿no? en algo más estable, lo cual es bastante preocupante. Es decir, que los niños terminan hacinados en macrocentros donde pasa el tiempo, no se les documenta y no acceden a los derechos que España está obligada a darles. Y si son niños, ¿realmente tenemos que acogerlos aquí? ¿A niños procedentes de Marruecos? ¿Tenemos que aceptar que se institucionalice en España el secuestro masivo y sistemático de menores a los que se les priva del derecho y del deber de estar con sus familias? La ultraderecha usa a menudo el término secuestro de menores para banalizar el sistema de acogida y justificar las deportaciones bajo un motivo de reagrupación familiar. Y no es la única mentira que se promueve sobre estos menores no acompañados. Vamos a repasar algunas de ellas. Tengo que decirles que me equivoqué cuando dije que cada mena en Madrid nos costaba 4.700 euros al mes. Me equivoqué totalmente. Nos cuesta 6.400 euros al mes. Las asignaciones que reciben los y las menores en centros de acogida suelen ser muy pequeñas, alrededor de 5 euros semanales, aunque en algunos casos el centro opta por guardarlas en una cuenta de ahorro para entregárselas cuando cumplan 18 años y salgan del sistema de protección. Pero no se les paga un sueldo y mucho menos de 6.400 euros al mes. Los menores que no están con sus padres se tienen que volver con sus padres. Y todos los que han venido a vivir del esfuerzo de los españoles se tienen que volver a sus países. Se dice que vienen a robar, pero ¿qué dicen los datos? El 71% de los jóvenes migrantes de 18 a 23 años que llegaron a España como menores no acompañados, hoy cotizan en la Seguridad Social. La mayoría lo hacen en hostelería y en actividades administrativas y de servicios auxiliares, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por tanto, no es cierto que vengan a robar, vienen a trabajar. Exigimos inmediatamente el cierre de todos los centros de ilegales y la deportación de todos aquellos que han llegado de forma ilegal a nuestro país. Y lo vamos a repetir siempre. Ilegales, fuera. Delincuentes, fuera. Y misóginos extranjeros, fuera. Y por último, el bulo más extendido de todos, la relación entre los menores migrantes y el aumento de la delincuencia. Los datos oficiales del Ministerio del Interior no respaldan que exista ninguna correlación entre el aumento de la delincuencia y el aumento de la migración. De hecho, en el primer trimestre de 2025, la criminalidad se había reducido en un 2,8% respecto a años anteriores, mientras España recibe en la actualidad más población migrante y más menores extranjeros que nunca. Lo que sí ha aumentado son los delitos de odio por xenofobia, que es el odio al que es de fuera. Yo personalmente he escuchado muchas noticias de robo en no sé dónde y no he escuchado ningún joven español de 18 años con antecedentes de robo con violencia. Si fuera un español, que más da, lo cubren y ya. Que necesitan que sea mena, marroquí,
Según la Fiscalía General del Estado, los discursos de odio han aumentado en un 41% este último año. 2 de cada 10 han sido denuncias por xenofobia. Y esta es una tendencia al alza. Ya en 2023, el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia determinó en un estudio que más de la mitad de los discursos de odio en redes sociales eran contra menores extranjeros no acompañados. Y estos mensajes de discriminación e intolerancia pueden terminar provocando violencia en las calles. Estaba tranquilamente y uno vino con 3 y me empezó a preguntar y a pegarme tortazos desde el viernes que no salgo a la calle, por mi seguridad obviamente. Las agresiones racistas en Torre Pacheco en mayo de 2025 demostraron que el aumento de discursos de odio y la difusión de noticias falsas aumentan la violencia hacia la población migrante. Respondamos entonces a la pregunta con la que empezábamos este episodio. ¿Se está respetando el derecho de los menores migrantes no acompañados? Las instituciones tienen que hacer su trabajo y cumplir la ley. Eso significa asegurarse de que los lugares donde viven estos menores sean seguros y respeten su derecho a crecer con dignidad. También deben garantizar que puedan ir al colegio, tener atención médica y comer bien. Pero como hemos visto, muchas veces eso no pasa. Además, los bulos y mentiras que circulan sobre ellos solo empeoran la situación y alimentan el odio. En España hay unos 16.000 niños y adolescentes que llegaron solos y están en una situación muy vulnerable. Si no se les identifica y documenta bien, seguirán siendo invisibles para las instituciones y rechazados por la sociedad. Amnistía Internacional Explica, un podcast de Amnistía Internacional producido por The Voice Village. Dirección, guión y narración, Sara Cuesta. Asistencia en guión, Eva Criado y Nora Yurrita. Asistente de sonido, Mateo Garri. Montaje de sonido y mezclas, Pablo de Diego. Música original, Bianca Muy. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Responsables de producción en Amnistía Internacional, Ana Gómez y Vanessa Sánchez.